Infundios, don ánimo de lucro, el filete y los tabaru. ¿Quiénes son los tabaru? Suenan a tabaré y podrían ser uruguayos, pero no, son africanos. ¿Qué tenemos para decir de esta gente, alias los tabaru, don ánimo? Los tabaros son una tribu que tuvo como, como fundamentación de su cultura, en su cosmología, se narra de un hombre, el primer hombre, el primer tabaro que hubo, que se fue a un arroyuelo y en el agua se vio reflejado su sexo, que estaba hinchado, el pene, y se sonrió. Y cuando se sonrió, dice el mito, ¿no? Todas las cosas él empezó a empequeñecerse todo, y las cosas comenzaron a hacerse relativamente grandes. Entonces cada que él se reía, las cosas se hacían más grandes y él más pequeño. O sea, perdón, don ánimo, él sonreía y se le hinchaba el pene. Se rió, se sonrió porque tenía Después del hinchado el pene pene. hinchado. Al sonreírse él y estarse riendo, las cosas comenzaron a agrandarse y entonces se dio cuenta que era que él se estaba empequeñeciendo todo. Ajá. Bueno, lo cierto del cuento es lo siguiente, que la sonrisa a partir de ahí, en ese mito, se convierte en uno de los tabúes y de los problemas más graves para esa cultura. Y fue tan grave eso que en los años 67 o algo, que estaban allá los colonizadores, esos asquerosos ingleses, se dieron cuenta que este pueblo tabaro había sido invadido en una de sus tantas guerras por los Mandela. Ajá. O sea, el nombre de Mandela viene de una tribu un Congo. africana. Esos Mandela entraron a la aldea de los tabaru y mataron a todo el mundo, y los guerreros tenían sus lanzas, los tabaru, sus lanzas al lado, y no hicieron absolutamente nada y fueron todos degollados, uno tras otro. La gente se retiró del pueblo y todo eso comenzó porque unos días antes un médico había llegado a atender a los enfermos, y en una de esas fue a atender un enfermo y parece que tenía un tic ese médico. Y cuando le vio el enfermo ese tic, explotó a reírse y comenzó a carcajearse, y posteriormente se le dio una explosión de carcajadas a todo el mundo, se desencajó todo el mundo. El hombre, el enfermo, murió, el pueblo siguió sonriendo, y eso es gravísimo. Parece que la risa, cuando explotaba, se volvía generalizada y en forma espasmódica desencajada. Es decir, la risa, que es lo opuesto a la seriedad, ¿no? Es el origen de todas las desgracias de los tabaros. Ese pueblo, después de tener en un momento determinado más de 853.000 personas tabaro, acabó como en 16.000, 25.000. ¿Por qué? Porque la gente, después de que tenía esos accesos de risa, lo cual es una ruptura, es un tabú reírse, perdía todo, absolutamente todo. Entonces, para ellos, por ejemplo, la palabra extranjero significa cara, significa risa, y los extranjeros son odiados porque producen risa con su rostro. Para ellos, la seriedad es tan importante que nunca sonríen. Por eso se están acabando, don ánimo. Pobrecitos los tabaru. ¿No cree usted? Los tabaros se acabaron porque tienen un mito que es muy difícil de cumplir. Pero eso es una lectura, es la que ellos hacen. La otra posibilidad es por amargados, se están acabando, ¿no? No, porque el humor seguía, lo que había era que controlar la risa. La represión No, de la ahí no había manifestación amargura, de- sino que no se podía exteriorizarla. Pero esa represión es muy jodida, don ánimo. Bueno, puede ser que no sea la amargura y no la represión, ahí sí. Lo cierto del caso es que esta es una sociedad en la que la risa, precisamente, está prohibida. Y en los rituales en el ritual cosmológico ese, entra un insecto y los pica en el rostro al que se está sonriendo, que es lo único que lo salva de destruirse él. Y hay un insecto que se llama la sina, pero casual y paradójicamente ese insecto que se llama la sina, en latín lo llaman risa, o en español lo llaman risa en la Europa ibérica, o sea, en el norte de África. En la Europa ibérica lo llaman risa también.
que se llama risa por lo rizado, ¿no? Porque es un insecto que parece como arrugado. Ese es el cuento que me parece a mí como una cultura que pierde absolutamente la posibilidad de reírse, se acaba. Jodidos los pobres tobaros. Hasta aquí, Infundios, con la triste historia de los muchachos Tabaru, Don Ánimo de Lucro y el filete.